chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, tienes un poquito desordenada la habitación, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Tú eres de las mías. Está muy ordenado, está muy ordenado. Lo sé. Bueno, chicos, empiezo ya porque tengo poquísimo tiempo para hablar con vosotros tres. Encantada de volver a recordar estos momentos. Así que mi primera pregunta es obligatoria, es ¿cómo fue esta noticia para vosotros de la vuelta, ¿no? De UPA? Y si os lo pensasteis mucho para decidir que sí estabais presentes en esta nueva entrega. Pues para mí fue una noticia que estaba esperando durante mucho tiempo que por favor pasara. Bea y yo hacíamos piña para decirlo en voz alta, a ver si alguien nos hacía caso, y cuando ya fue oficial, pues imagínate, como muy contenta y muy ilusionada con que esto fuera para adelante y volviéramos a juntarnos todos estos años después, así que súper contenta. Pues para mí, después de mucho tiempo de pensar que no, haríamos una serie o que volvería a una serie que habíamos hecho y donde yo pensaba que no iba a estar, aquí me tienes. Y los motivos son tan simples como que no me lo podía perder por nada del mundo, porque cuando me hicieron la propuesta y me contaron la serie que se iba a hacer, tenía que decir sí o sí, y habiendo ya hecho el proyecto y habiendo disfrutado del primer episodio, estoy feliz de finalmente pues, estar aquí, de haberlo compartido con mis dos compañeras y con muchas ganas de que llegue el 7 de mayo para ver los dos primeros episodios en estreno. Por fin tenemos fecha y luego cada domingo un episodio nuevo. En A3 Player Eso. Premium. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Sí, yo ya he visto el primer capítulo, es la bomba. Me ha encantado mucho, pero sobre todo, ¿cómo fue ese reencuentro de vosotros en el plato? Pues bueno, con mucha emoción. La verdad es que nosotros nos hemos estado viendo todo este tiempo, entonces yo de mi parte pensaba que no iba a llorar. Lo había propuesto desde que salí de mi casa, porque dije, venga, no te hagas la niñata, o sea, mantente fuerte, pero no pude. Cuando entré, los vi, sentí tantas cosas que significan para mí. También entrar en el plato, que es exactamente el mismo, la misma escalera, solamente cambia el color, la han recreado exactamente igual, pues es un shock, es encontrarnos con una de las etapas más bonitas de nuestra vida y es encontrarnos nosotros también desde otro momento de nuestra vida, pero con la misma ilusión y con la misma energía. Sí. Hombre, claro que sí. Y ahora quiero que me digáis un punto fuerte y un punto débil, pero del personaje de tu compañero. Del personaje Por ejemplo, Beatriz, pero qué difícil es esto, ¿no? Tuyo, Miguel Ángel del personaje de Mónica y Mónica del personaje de Beatriz. Pero es muy complicado esto. No, a mí me encanta. Pues ¿Sí? mira, yo de Bea te tengo que decir que tiene su talento, su coraje, que creo pero de Bea no, ¿eh? De Bea y de Lola. Yo hablo de las dos, vamos todas unidas. Ya, pero es que no es lo mismo. Yo de ti sí que puedo decir muchas cosas, pero de Silvia diría otras. Entonces, ¿de Bea o de Lola? De Lola, dice de Lola. De Lola. Claro. Su coraje, su inocencia, que no la ha perdido con el paso de los años, aunque la vida la está dando fuerte en algunas cosas tan difíciles como qué pasa cuando tienes hijos, te enfrentas a una separación, tu pareja no entiende que tú quieras tener, lo has dejado todo por criar a tus hijas, pero de repente esa chispa de que yo la llamo para que venga también a mí a ayudarme en un momento delicado y recuperar nuestra amistad, y ver en ella ese coraje y no perder esa ilusión y esas ganas de lucha con todo lo que se le viene encima ahora, también siendo un ejemplo para sus hijas. Creo que eso es lo más especial de Lola, ¿no? Y esa inocencia que ha tenido, que era preciosa y muy bonita en su momento, que la sigue teniendo con el paso de los años, desde la madurez, que evidentemente hace que, bueno, no quiero decir que la inocencia sea ser ingenua, no quiero decir, no tiene nada que ver con eso, pero que eso lo mantenga en profesiones tan duras, donde encima ella, que viene de la música, que siendo mujer todavía hay que tener más coraje, y que no lo haya perdido con todo lo que le viene encima a nivel personal, me parece admirable de Lola y también de Bea en su Voy vida. a llorar, qué suerte te dio que me ha tocado. No puedo decir nada malo, porque me encanta que llora con todo, la envidio. Yo no lloro en mi vida, a mí me pasa algo y es como, venga, va, pero ¿qué hay que hacer? Y de repente un día digo, venga, explota, que esto es sano también, salud, y no me da, pero luego me da con cosas, con bonitas y alegres, sí, pero con cosas de cuando te pasa algo soy más de, bueno, pues ¿qué tengo que hacer para solucionar esto y tirar para adelante? Entonces, eso me da mucha envidia, no puedo decir como algo malo, no puedo decir nada malo ni de Lola ni, por supuesto, de Bea.
Pues no has contestado la pregunta. Da igual. ¿Cómo que no? Pues, a mí sí, me encanta. Mira, se me está Voy poniendo la cara. yo. Que le toca, que le ¿Yo toca de a quién Miguel tengo que Ángel. decir? De mí, Yo de mí, de Silvia. No, de ti no, de Silvia. De Silvia. Que no, que de ti no. ¡Qué broma! De Silvia, fuerte, pues su compromiso con la danza, con el trabajo, que después de tantos años sigue perdurando la escuela gracias a ella. Y algo negativo, que cuando ve a Robert, pues no se desmaya loca de amor. Eso es negativo, como Déjale, si si en me- el primer episodio se tendría que haber desmayado al ver al Tito Robert Ya entrar por la veréis, le puerta. viene una cura de humildad al amiguete que ya veréis. En fin, eso es lo negativo que puedo decir de Silvia. Porque Mónica, cada vez que me ve, se desmaya. Esto ya lo sabemos. Bueno, lo negativo de Robert, y voy a empezar con lo negativo, es que no ha evolucionado. Nosotras hemos evolucionado en nada. Sigue siendo el mismo patán, tramposo, Liante. egoísta, El que le toca a liante. ella, No le por importa nada los sentimientos de nadie, no le importa nada con tal de conseguir su propósito. Y esto a la vez es lo bonito para Miguel Ángel de representar, pero por decir algo bonito de Robert, te voy a decir algo. No sé si esto es así, ¿eh? Te lo voy a preguntar más que otra cosa. Yo siento que en el fondo Robert es un tío muy inseguro, que en realidad tiene como una coraza de arrollador y de seguridad máxima, pero en el fondo tiene mucha inseguridad porque es un tío con mucho talento, pero nunca ha sabido ver realmente el talento en él. Y entonces cree que necesita de todos estos recursos para triunfar, cuando en realidad no los necesita. ¿Qué te ha parecido? Es una pregunta. ¿Es ¿es una inseguro pregunta? o no? No, estás confundida. Ahora vi a Julio Iglesias, ¿eh? No, yo estás no confundida. creo. Yo creo que no. Yo creo que no es inseguro. Vamos, creo que no. O sea, yo como lo siento es que no es inseguro, sino que realmente no es consciente de la realidad y no creo que tenga tanto talento. O sea, es malo porque quiere ser malo. Sí, es así, es así. No, y es muy simple, es muy simple, muy simple. Bueno, voy a tratar de Tu hacer número dos de en- teléfono. Voy a hacer de dos en una, pero por favor, chicos, sin duda fue un boom, un paso adelante. ¿Qué echáis de menos de esos años que no encontráis ahora? Y también, ¿qué le diríais vosotros a vuestros yo de hace 15 años? Ay, Dios mío. Pues a joder, mí yo para de ser la hace última. 20 años le diría que cuando llegara esta época de mi vida, ¿quién nos iba a decir? A Silvia y a mí. Que esto, cosas tan especiales que te pueden pasar una vez en la vida, como que es que te llegue una serie así, que te cambie la vida, que eso te dé todo lo que ha venido después, que pueda pasar por segunda vez, 20 años después, cuando ya tienes una edad que también puedes aportar muchas más cosas y disfrutas todo de otra forma, pues es como un regalazo increíble que no íbamos a pensar ni en ese momento lo que nos pasó. Imagínate que eso se haga doble en el futuro. ¿Y cuál era la otra pregunta? La primera. La de que sin duda ha marcado una serie, un paso adelante. ¿Qué echáis de menos de esa etapa que ahora no la encontráis? Es decir, ya sea por el cambio generacional, también por todo lo que se ha avanzado, pero lo bonito que era actuar en esa época que teníais presente y que ahora no es diferente, ¿no? ¿O qué echáis de menos? Yo creo que cada cosa tiene su momento y su magia y hay que adaptarse a los nuevos tiempos también. Si ahora intentáramos hacer todo como hace 20 años, no tendría ningún éxito ni tendría ningún sentido tampoco. Entonces, ni he hecho nada de menos de antes, ni antes yo podría pensar hacer las cosas de otra forma. Creo que hay que disfrutar cuando vienen las cosas como vienen, darle lo que hay ahora en el mundo, como estamos, que hay muchas cosas que han cambiado, pues más libertad, más, no sé, otro tipo de cosas que a lo mejor antes se escondían un poco porque no estaban bien vistas. Gracias a Dios todo eso ha cambiado y es lo que le podemos aportar ahora, más presentar a toda esta generación nueva que viene pisando muy fuerte, con una formación increíble, y eso, y con nosotros fusionar todo el talento de cada uno, el que tenga más años de experiencia con el que tenga menos, creo que es muy mágico. Yo creo que las redes sociales, ¿no? Yo creo que son positivas en el sentido de que si nosotros hubiéramos tenido redes sociales con todo el fenómeno internacional, hubiéramos podido contar en España todo lo que estaba pasando y hubiera sido algo muy bonito y no pudimos. Teníamos que decirlo y sonaba mal porque de repente hacías una entrevista y te decían ¿de dónde vienes? Y le decías pues vengo de que la serie es un boom en Francia y sonaba un poco casi como forzada la respuesta, pero era real y sin embargo con las redes creo que una imagen vale más que 1000 palabras y hubiera sido más bonito que nos lo hubieran preguntado cuando realmente la gente no sabía lo que estaba pasando. Eso fue
positivo, o sea, para los chicos ahora que tienen esas redes, pero también las redes yo creo que te limitan un poco la libertad. Nosotros hacíamos la serie y como no teníamos un feedback nada más que la gente que nos encontrábamos por la calle, las cartas maravillosas que recibíamos por bolsas, o sea, nos íbamos con bolsas de basura llenas de cartas que íbamos abriendo en el coche. Yo me acuerdo que iba llamando a los fans y eso es muy bonito porque nos hizo tener mucha seguridad de lo que estábamos haciendo, sentíamos que estábamos, se identificaba gente con nosotros, pero trabajábamos con mucha libertad sin sentirnos, no sé, con una crítica. Vamos, yo nunca sentí la crítica de la serie para nada, en absoluto, eso me dio mucha libertad. Y yo qué me diría a mí, yo de hace 20, pues que fuese más segura. Yo creo que era muy insegura, me sentí muy pequeñita cuando entré, Pero es normal tenía también. 18 y yo creo que he tardado mucho en entender que toda mi preparación y mi formación ha sido porque en realidad tenía que resolver la seguridad, tenía que confiar más en mí. Y esto, a partir del momento que lo he ido trabajando, he sido mucho más feliz y ahora soy mucho más feliz con esta nueva etapa, seguramente porque tengo la seguridad frente a una cámara con mis compañeros a la hora de expresarme y eso me hace más feliz. Pues echar de menos en este proyecto respecto al anterior. Esa era la pregunta que me lió, perdona. Pues echo de menos, y no porque no esté contento con el que lo hemos hecho, pero al equipo. Me hubiera encantado contar con gran parte del equipo con el que hicimos el proyecto. Porque además, a lo largo de los años, bastantes de ellos han seguido siendo amigos o muy, muy, muy amigos. Desde la parte de la creación o dirección, hablo de Jesús del Cerro, Juan Mapachón, Eduardo Casanova, hasta el parte del equipo de producción y gente que nos ha acompañado. Me hubiera encantado, igual que me he reencontrado con mis compañeras, pues tener a gente como Alfredo, que era un ayudante de dirección, que sí que hemos podido tener la suerte de que esté en esta nueva serie. Sandra, la directora, estuvo Sandra, que no puede ser más increíble esa mujer, yo ahora con esta edad, siendo mujer, lo difícil que lo tenemos a veces, cómo lleva todo hacia adelante, las ideas súper claras, nos lleva a todos así, al equipo, a los actores, parece una genia. Eso ha sido muy bonito, que Sandra era la directora hace 20 años de la primera temporada, hizo muy poquito y era muy jovencita, tenía como 30 años. Y verla ahora, después de ser directora de Vis a Vis y de series que a mí me han encantado, verla de vuelta a la serie dirigiendo esta nueva temporada, entendiendo de dónde veníamos porque lo vivió ella en sus inicios con nosotros, pero después de haber pasado por todas estas series de éxito y que llegue, y como dice Mónica, verla una mujer tan firme dirigiendo el equipo, con la sensibilidad, entendiendo que era una serie nueva, pero trayéndonos del pasado y entendiendo cómo habíamos evolucionado, ha sido una pasada para nosotros. ¿Y cómo te ayuda cuando tenías secuencias intensas y complicadas? Nos tirábamos una charla, los actores que estábamos en esa secuencia, con ella, buscando, sintiendo, ya terminábamos llorando antes de tener de estar haciendo la secuencia. Era como dedicarle ese tiempo en series y en la tele, que va todo muy rápido y no tenemos tiempo, es de agradecer, no sabes, infinito, porque ya entras al set de otro rollo, ya te ha dado tu tiempo, te ha explicado cómo te sientes, cómo tú verías esto, cómo la otra persona vería, el otro actor vería lo otro y tal. Me parece que ha sido un placer, cosas que yo cuando trabajé con ella a los 20 años no era consciente y ahora con mi edad sí, siendo mujer, que se haya mantenido, que haya seguido creciendo a una velocidad increíble y cómo te cuida y cómo te entiende y cómo te escucha, ha sido un regalazo y nos lo ha puesto muy fácil. Perdón, Miguel Ángel, que te hemos robado tu respuesta. No, no pasa nada. Aprovechamos para hablar de Sandra, donde podemos. Sí, yo tenía muchas ganas de nombrarla porque... Pero te faltaba una respuesta, ¿no? ¿Qué le diría a mi yo hace 20 años? ¿A tu tú, Robert, o a tu tú, ¿Qué? Miguel No, Ángel? a Miguel Ángel, ¿no? Me estás liando. A mí No. me decías que a Silvia. No, ahora he dicho a Miguel Ángel. Estamos en otra pregunta. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué le diría? Eso es, yo lo he Bueno, pues entendido bien. a tu yo, que durmiera un poquito hace 20 años. Pues mira, eso me lo tengo que seguir diciendo ahora, ya lo Joder. sabes. Pero sí que le diría totalmente convencido que la vida mola mucho más que el trabajo. Hace 20 años yo apenas dormía porque estaba todo el rato trabajando y eso era lo que más feliz me hacía. Perdón, yo no me refería a eso.
¿Cómo? Y ahora los digas. No, No yo dormías estoy por con- trabajo y las quiero fiestas que que digas, te quiero que sigas. No, pero que no paraba de trabajar y le estoy diciendo que hace 20 años, para mí, estar en el set 18 horas no me importaba. Claro. Era muy, muy, muy feliz. Y a esa edad. Pues Y sin imagínate embargo lo ahora, te echen. que también trabajo muchísimo y desgraciadamente sigo descansando muy poco, pero valoro mucho más lo que es la vida y las relaciones personales que no solamente las relaciones personales que desarrollaba en el trabajo. Pues nada, chicos, un placer enorme hablar con vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo y pasarlo muy bien. Y ha sido, de verdad, estoy súper encantada de veros juntos. Así que gracias por todo. Gracias Patria a ti. vida, Chao. que te conocí. Adiós. Chao.